Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Yo les saludo desde La Paz, Bolivia. Estoy ocasionalmente aquí en esta ciudad y me agrada invitarles a que esta tarde intentemos caminar ya por nuevas sendas, por nuevas intuiciones, y para eso el itinerario de hoy día es bastante sencillo y parecido al de las demás sesiones. Vamos a comenzar con el enlace que lo presentaremos ahora, y después viene el momento de oración. Entonces, les invito a que participemos de esta tercera sesión de nuestros encuentros formativos, y después tendremos el panel sobre las claves de concreción de las líneas de acción en adelante, que nos estarán animando en esta parte Mercedes Casas primero, y después Daniela Canavina. Entonces, vamos a comenzar con el enlace, si les parece. Cristina, el enlace. Micrófono. El enlace lo hace Osvaldo. Osvaldo, ¿tú estás esperando alguna presentación? No. Es que mi micrófono misteriosamente se apagó. Ahora ya. Sí, queda medio congelada la imagen. Perfecto, adelante. Bueno, ya este es nuestro tercer encuentro. En los dos primeros encuentros hemos intentado primeramente ver, y esta nuestra mirada estuvo a partir de dos claves. La primera clave fue la de intentar ubicar cuáles son los desafíos de la vida consagrada en este tiempo marcado por la pandemia. Y en ese primer momento, Cristina nos presentó algo que es altamente urgente y necesario: recoger lo que estamos viviendo, pero desde las grandes claves que tenemos como vida consagrada en América Latina y que tienen que ver con nuestro horizonte inspirador. Nuestro horizonte inspirador está basado en las bodas de Caná. Quisiera invitarles a que nos demos un momento para imaginarnos cómo ese texto de las bodas de Caná es capaz de iluminar este nuevo tiempo, este tiempo que no es nada sencillo, pero que es posible de ser vivido. Cristina nos invitaba a que dejemos que el texto de las bodas de Caná y la inspiración del Espíritu nos ayuden a abrirnos a algo nuevo. Y ese algo nuevo tiene que ver con el cuidado. El cuidado que no es solamente personal, sino también es mutuo. El cuidado de unos y de otros, de unas y de otras, que es parte no solamente de nuestra vida, sino también de nuestra relación con la naturaleza. Ahí viene un desafío muy importante, y es lo que hemos estado viendo en la última sesión. Es todo lo que tiene que ver con la sinodalidad. La sinodalidad es una nueva manera de ser iglesia. La sinodalidad tiene que ver con una nueva manera de sentirnos parte de este pueblo de Dios. Esto significa, indudablemente, que nos toca recuperar aquello que es lo más sencillo y lo más elemental dentro de nuestro ser iglesia, que es partir de que somos pueblo de Dios, de que somos una comunidad que peregrina. A esto nos invitó en la anterior sesión Rafael Luciani. Rafael nos invitaba a que caigamos en la cuenta de que hay una serie de estructuras, especialmente una que es bastante dañina y que está impidiendo que el caminar de la iglesia se renueve verdaderamente, y tiene que ver con el clericalismo, que es una suerte de autocomprensión o de comprensión de lo que es el ministerio y el servicio dentro de la iglesia,
como una suerte de privilegio, que ha ido provocando no solo una, sino varias dificultades para la renovación dentro de la iglesia. Y eso justamente tiene que ver con un deseo que tenemos dentro del ACTAR, que es una de nuestras líneas de acción, que implica un nuevo modo de ser iglesia. Por lo tanto, quisiera invitarles a que ahora que tenemos esta tercera sesión de encuentros formativos, después de tener en cuenta desafíos que vienen, ¿no?, a causa de este tiempo duro de pandemia, pero que están respondidos y que están siendo enfrentados por cada uno y por cada una desde donde está, y desde la nueva clave de la sinodalidad, que es volver a ser pueblo de Dios, que es volver a ser comunidad con las demás personas. Intentemos ahora ver o percibir, posiblemente intuir, los nuevos caminos que esto nos abre, las nuevas oportunidades que esto nos abre para seguirle un poco el tren al espíritu que está soplando desde siempre. Yo quisiera invitarles a que tengamos muy en mente la estrofa del himno de la Clara. La fiesta no puede acabar, la Rúa no va a parar. Entonces nosotros nos sumamos o queremos sumarnos a esto. Y por eso les invito a que ahora, al escuchar tanto a Mercedes como a Daniela, nos dejemos llevar por el Espíritu. Dejemos que el Espíritu de este buen Dios que nos ha acompañado y que nos acompaña en este tiempo tan duro, difícil e incierto, sea el que ahora nos mueva y el que ahora haga posible que nos no solamente animemos, sino que vayamos dando pasos. Entonces, después de hacer esta brevísima introducción que quiere hacer de conexión con las dos anteriores sesiones, sabiendo que lo importante ahora es darles tiempo tanto a Mercedes como a Daniela, les invito a que le demos tiempo a escucharles a ellas y que después, acto seguido, podamos tener un tiempo de diálogo, de preguntas. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Ahora vamos a darle la palabra a Mercedes. Después de un buen tiempo de lo que Mercedes nos vaya a proponer, les invitaré a que le demos también tiempo a Daniela, para que ella nos proponga aquello que ella ha ido pensando y tiene en mente. Acto seguido nos daremos unos minutitos para ir pensando preguntas o para proponerlas a través del chat o simplemente para con la mano alzada plantearlas así abiertamente. Si desean plantearlas a Daniela o a Mercedes, háganlo directamente. Si no, que queden abiertas para que cualquiera de las dos pueda y quiera comentarlas o plantearlas, o responderlas, mejor dicho. Y entonces ahí abriremos el diálogo, con lo cual, gracias a lo cual, después terminaremos nuestra sesión. Pero antes de nada, un ratito de oración, juntamente a Cristina, que nos va a animar este momento para darnos un poco de este espíritu que necesitamos para seguir caminando. Cristina, tienes la palabra. Muchas gracias. Vamos a poner una presentación. A ver, Señor mío, ayúdame. Dejándonos movilizar por este icono, por esta imagen, vamos a comenzar nuestra oración en el nombre de Dios Padre misericordioso y compasivo, de Jesús, nuestro hermano y compañero de humanidad, y del Espíritu, la Ruaj divina, amorosa y fecunda, que nos está engendrando como nueva vida consagrada. El corazón de todo este ciclo ha sido el verbo abrirnos a una nueva vida consagrada. No depende de nosotros, nos la va regalando Dios, la va haciendo la Ruaj divina y nos pide, por supuesto, la escucha, el cuidado de unos
el cuidado de sí mismo, de los otros, del medio, la actitud de la escucha, todo esto que también Osvaldo nos ha ido recordando. Y hoy queremos identificar los signos de ese nuevo nacimiento. Hemos ido haciendo este recorrido. Este es el llamado del Espíritu como actitud de acogida de su acción fecunda. El caminar juntos, el escucharnos desde dentro profundamente, una escucha que revela el corazón, que disuelve los rencores, los resentimientos, que tiende puentes, que crea redes, que nos humaniza. Y abrirnos hacia una nueva vida consagrada con estas actitudes tan humanas, tan sencillas, tan como las vivió Jesús: escuchar, celebrar, evaluar, pensar juntos, tomar decisiones, volver a reconsiderar, compartir. Este es el camino de conversión que nos pide la Ruaj Divina y que Francisco nos recuerda que es el camino que Dios sueña y espera de nosotros en este tercer milenio. Volviendo entonces a la sencillez con la que Dios actúa y con la que la Ruaj nos despierta, que fue la misma con que fue configurando la humanidad de Jesús, la vida de Jesús, vamos a pedir la gracia de esa fe sencilla. Con una canción. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar la esperanza, la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el Babilonia. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da
tierra tu venida, cómo fueron tus historias campesinas, cómo fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Aprovecha que tenemos el reloj. Podemos continuar ahora con la hermana Mercedes. Buenas tardes, buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes. Voy a compartir pantallas, si me permiten. Digo, a ver si puedo hacerlo. Me pidieron que compartiera con ustedes algunas claves para la concreción de las líneas de acción que van en la línea del actuar, como signos de un nuevo nacimiento en este caminar de la vida consagrada, de la vida religiosa. Y pues me puse a reflexionar un poco en las líneas de acción, dejar así que cayeran en mi corazón y desde ahí poder enumerar algunas claves que yo voy entendiendo como buenas para poder ir actuando, aterrizando lo que el Señor nos ha ido regalando como vida religiosa en América Latina a través del Horizonte Inspirador. Todos recordamos estas líneas de acción: vivir con sentido la propia vocación, ahondar la espiritualidad trinitaria, caminar hacia un nuevo modo de ser iglesia, renovar la opción por los excluidos desde una mirada contemplativa de la realidad, favorecer la ética del encuentro y del cuidado, optar por la ecología integral. Y pensaba que las claves son como miradas, son maneras de afrontar estas llamadas del espíritu a través de las líneas de acción, como actitudes de fondo que deben estar presentes en nuestras opciones, en nuestro discernimiento, que nos dan acceso para entrar, para leer, para los aterrizajes. Entonces se me vinieron así como a la mente unas 8 y a lo mejor si hubiera tenido más tiempo hubiera encontrado más, pero son las que más me fueron llegando al corazón. Entonces, les voy a compartir estas claves que intuyo como buenas, ¿no? Bueno, la primera de estas claves va en la línea de la primera línea de acción, aunque no las he elaborado siguiendo el esquema tal cual, pero me las sugirió la primera línea de acción, que precisamente va en la línea de recuperar el sentido de nuestra vida religiosa. ¿Qué sentido tiene hoy la vida religiosa? En esta pregunta yo me quedé un buen rato y decía en mi reflexión, en mi momento de oración, ¿qué sentido tiene hoy? ¿Y cuál es ese sentido también de la vida religiosa? Y esto supone pues volver como a las raíces y a las fuentes de nuestra vida. Sabemos que
todos en la iglesia somos consagrados por el bautismo, que en la iglesia, pueblo de Dios, todos somos iguales, todos somos igualmente necesarios, todos somos hermanos, como nos lo acaba de recalcar ahora el Papa Francisco, Fratelli Tutti. Y es también verdad que cada vocación, cada forma de vida también tiene su peculiaridad y su carisma. Tal vez es el momento de retomar las raíces, aquellas que expresan nuestro sentido de vida como vida religiosa, como entiendo que es la centralidad de Dios, la fraternidad, sororidad, el servicio, la vivencia de los consejos evangélicos y la pasión por el reino. Yo creo que el sentido de la vida religiosa no tenemos que inventarlo, sino yendo a las fuentes y a sus orígenes, redescubrirlo y reinventarlo en el hoy, en sus concretizaciones como lo hicieron tantas y tantos antes que nosotros. Me encontré un artículo de Radcliffe y que dice, la vida religiosa hoy es más importante que nunca. Somos llamados a afrontar la crisis de sentido de nuestros contemporáneos. Nuestra vida debe ser una respuesta a la pregunta, ¿qué sentido tiene hoy la vida humana? Y quizá este haya sido siempre el testimonio primero de la vida religiosa. Hay una crisis de sentido. Toda cultura tiene necesidad de historias para encarnar la comprensión de lo que significa ser un ser humano, de lo que es un modelo de vida. Tenemos necesidad de historias que nos digan quiénes somos y a dónde vamos. Cuando una sociedad vive una crisis de sentido, uno de los síntomas es que las historias contadas por esta sociedad no dan ya sentido a nuestra experiencia, ya no se adaptan. Cuando una sociedad atraviesa un momento de cambio profundo, entonces tiene necesidad de un nuevo tipo de historias que den sentido a su vida. Esta primera clave de retomar el sentido de la vida creo que comporta la importancia de contar historias. Historias que ayuden a encontrar sentido y podemos preguntarnos cuáles son nuestras historias, las que contamos como vida religiosa y cómo las contamos. Y también la importancia de contar nuevas historias, no solo las historias de los orígenes, de nuestros carismas, de la misma vida religiosa, sino historias muy recientes y que se están haciendo hoy. Dice Radcliffe que la sociedad está hambrienta de historias que den un nuevo sentido a nuestra identidad. La gente debe poder reconocer en nuestras vidas una invitación a ser de una forma nueva un ser humano. Si nuestros contemporáneos se sienten perdidos y desorientados, hambrientos de sentido, es, dice él, porque las historias modernas no dan ya sentido a nuestra experiencia del tiempo, de los acontecimientos y de lo que significa ser una persona. Nosotros, religiosos, religiosas, deberíamos encarnar otra manera de estar en la vida. Por eso, el preguntarnos y el redescubrir nuestra identidad implica proponer también una historia alternativa. No podemos vivir sin historias y tal vez por eso
La humanidad se aferra a historias conmovedoras y las hace suyas. Hoy acaba de fallecer Maradona, entiendo. En Nápoli la gente está llorando por su pérdida y está haciendo toda una celebración en torno a esta historia que les dio muchos gozos durante muchos años, una historia en la que se sintieron identificados y que la sintieron suya. ¿Cómo puede la vida religiosa sugerir una historia alternativa de manera que nuestra gente, nuestros pueblos también la gocen, la lloren, la hagan suya? Por eso, otra clave más concreta podría ser contar esas historias. Contar esas historias de nosotros los que seguimos a Jesús mediante los consejos evangélicos. Contar nuestra historia de cómo vivimos en comunidad de vida compartiendo. O sea, narrar más lo que vivimos. Contar que vivimos para el reino. Sabemos muy bien cómo nació el monacato occidental, ¿no? En medio de una crisis, cuando la historia de la humanidad parecía no ir a parte alguna, Benito fundó una comunidad de gentes para quienes la vida no tenía otro sentido que el de indicar este fin último, el reino. La vida religiosa nos fuerza a descubrir la crisis moderna. La mayoría de la gente sigue una vida y una historia que mantiene la pregunta principal a distancia. Pero una vida puede tener su propia significación, por ejemplo, en el enamorarse, en el casarse, en el tener hijos, luego tener nietos, tener una carrera, tener éxito. Y esto está bien, pero la pregunta principal sigue quedando a distancia. Nuestros votos no nos ofrecen esta consolación que el mundo considera como sentido pleno. No tenemos matrimonio que deforma nuestra vida, no tenemos carreras que nos lleven al éxito. Parece que estamos desnudos frente a la pregunta, ¿qué sentido tiene la vida humana? Pero nos podemos preguntar, ¿qué le dice nuestra vida diaria a la historia de mis vecinos, a la historia de la gente con la que comparto la misión? ¿Qué le dice nuestra vida diaria a mi país y al mundo? Decimos que nuestro estilo de vida es signo escatológico del reino, pero no podemos serlo solamente sentados, ¿no? Como decía aquella hermana que le costaba un poquito el apostolado y le decían, bueno, es que tienes que salir al apostolado, y decía, bueno, es que yo quiero ser signo escatológico del reino, no necesito hacer tanto. Yo creo que en esa línea no es. Hay que contar una historia desde nuestra vida. ¿Y cuál es esa historia que nos toca contar? Pues en el fondo es la historia del crecimiento en la amistad de Dios, de nuestro encuentro con Él en el camino, como le pasó a los de Maús. Un encuentro en el que le hemos dicho también, sí, hágase tu voluntad, dispón de mi vida, es tuya. No solo es el final lo que le da sentido a nuestra vida, lo escatológico, sino el encuentro día a día.
hora por hora con este sentido que es Jesús y mi respuesta a su invitación. Mi vida tiene un destino, Dios mismo, que a la vez es mi día a día. Como escribió un filósofo judío, cada instante puede ser la pequeña puerta por la que el Mesías pueda entrar. La historia de nuestras vidas es la historia de este encuentro con Dios que nos ama. Es la historia que celebramos cada día. Es la historia que nos toca contar. Y de aquí para mí se deriva otra clave que es la de la mística. Estamos ante una situación que parece empeorar cada vez más. La pandemia empeora cada vez más, pero hay situaciones que desde hace años están en este camino, como son la economía, la violencia, la desintegración social. Pareciera que es el momento menos propicio para tener esperanza y para nuestra vida. Pero tal vez es justamente ahora cuando el reino parece más lejano que nunca, cuando nosotros los religiosos debemos jugar nuestro papel. Porque a nosotros nos toca soñar en medio de una realidad en la que parece no haber esperanza. Nadie más podría soñar ahora. Se lucha hoy por un mundo más justo. Como vida religiosa, queremos un mundo más justo cuando se tiene la impresión de no avanzar. Esto significa que es necesario ser personas de profunda oración, de profunda fe, de profunda experiencia de Dios, es decir, personas místicas que van más allá. Otra clave que va también muy de la mano y que considero que se desprende también de las mismas líneas de acción es una vida religiosa humana y humanizadora. Aquello que creamos como respuesta a lo que la historia del espíritu hoy nos piden, tendría que pasar por esta humanización, por este proceso que transparente más la alegría de la pertenencia de Jesús, sin dobles mensajes, sin dobles vidas, sin dobles caras. Una vida religiosa que no se presente tan angelical y puritana, tan rígida y severa, de tal manera que genere dinámicas de poder y de abuso que marcan vidas para siempre. Una vida religiosa más sencilla, como decía el canto, más centrada en Jesús, más enamorada y fervorosa, sin ingenuidades, sabiéndose débil y pecadora, necesitada siempre de la gracia, para caminar en fidelidad, en alegría, en esperanza, en transparencia. Porque ha pasado lo que ha pasado durante todos estos años. ¿Cómo se ha podido ocultar también tanto mal en algunas situaciones que ya conocemos de sobra? ¿No será que a veces estructuras rígidas y perfectas lo que han hecho es solamente tapar fragilidades humanas no trabajadas, disfrazadas de un espiritualismo? ¿No será que estamos llamados a vivir a ventanas y puertas abiertas, a transparentar más la belleza de lo humano sin negar las tretas que se nos presentan como ángeles de luz? La profecía de la vida religiosa hoy no sería la de dejarnos ayudar, la de conocer y reconocer nuestros dinamismos humanos
que necesitan ser siempre evangelizados, confrontados y discernidos? Perdón, es que se me tapa la... No, ¿no será que necesitamos una nueva manera de formar? Y en esto he pensado mucho. Formar retomando el sentido de los hábitos, de la práctica de las virtudes, desde lo que reflejan nuestras conductas, de lo que realmente nos mueve y motiva en la vida, y que llamemos pecado a lo que es pecado, y llamemos lucha a lo que es lucha, y llamemos debilidad a lo que es debilidad, y sobre todo llamemos gracia a lo que es gracia, de manera que de verdad favorezcamos y hagamos juntos un trabajo más desde lo profundo, desde lo humano, que transparente de verdad la acción de Dios. Es humano que Dios toma y ama hasta el extremo y en lo que es especialista en hacer verdaderas transformaciones. El Santo Padre también nos da una clave de concretización, el tener como referencia el Evangelio y los pobres. En el Ángelus pasado, de 2 domingos atrás, no se los voy a leer todo, pero nos decía que a veces pensamos que ser cristianos es no hacer el mal, y no hacer el mal es bueno, pero tenemos que hacer el bien. Y decía, tiende tu mano al pobre. Criticaba a quienes a veces decimos queremos que nos hablen más de la vida eterna y menos del cielo. Pero el Papa dice, es Jesús quien nos ha enseñado a hablar a los pobres. Es Jesús quien ha venido por los pobres. Tiende tu mano al pobre. Queridos hermanos y hermanas, que cada uno diga en su corazón esto que Jesús nos dice hoy. Tiende tu mano al pobre. El pobre soy yo. Y nos pone el modelo de María. Esta clave de interpretación, pues, de concretización, nos hace caer en la cuenta que no hay carisma al que no le toque al que no le toquen los pobres. Esta opción sabemos que la haremos desde nuestros carismas, desde el estilo propio, desde el don de gracia que hemos recibido, pero la invitación y la clave que entiendo hoy es como a reoptar, a repensar, a recuestionarnos, porque todos lo sabemos, los tiempos han cambiado y el Señor nos está hablando de nuevas formas, porque el Papa nos está desempolvando nuestras praxis ya muy débiles y anquilosadas. Sexta clave, el camino del diálogo, de la sinodalidad es importante, del compartir experiencias y estrategias evangélicas. ¿Qué nos toca hacer? ¿Cómo aprender de nuestros hermanos y hermanas que están en las fronteras acompañando, a los que están desde la base, educando, sanando, escuchando? ¿Cómo fortalecer una profecía que denuncie desde la actitud de Jesús, que a la vez sea incisiva y a la vez sea mansa, con la mansedumbre del crucificado? Tal vez nuestra profecía hoy sea la del transparentar más el sentido de nuestra vida y que por él queremos estar ahí en la frontera, en la marginalidad, acompañando, sirviendo, animando, aprendiendo, evangelizando y dejándonos evangelizar.
nuestra profecía sería la capacidad de trabajar en comunión, de ponernos de acuerdo, de encontrar juntos caminos de entrega al estilo de Jesús. Y va por la intercongregacionalidad, por la interculturalidad. Una profecía más comunitaria, más desde el testimonio de la fraternidad, sororidad, que transparente una nueva historia. Y bueno, la penúltima clave, la espiritualidad ecológica del cuidado. Y paso a la última, la clave de buscar siempre cómo aterrizar los sueños despertando la creatividad. El Papa Francisco de la Fratelli Tutti nos invita a soñar juntos, a hacer de nuestra vida una hermosa aventura, pero no podemos pelear la vida aisladamente. Nos necesitamos ayudarnos unos a otros para caminar hacia adelante y soñar como una única humanidad, como caminantes. Termino estas claves pidiéndole al Señor que nos enseñe a ponerle pies a nuestros sueños, a nuestros anhelos. Señor, ponle pies a nuestros sueños, a nuestros anhelos. Líbranos de la tentación de querer soñar solos, de querer imaginarnos el futuro de la vida religiosa, cada uno desde su trinchera. Caeríamos en la tentación en la que cae el mundo, de querer patentizar las soluciones, los caminos, las vacunas. Cuando entre más nos unamos a soñar, a buscar y a sentir pensar juntos, será mejor, más rico, más cercano a la realidad. Pues con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes. Y te pido, por favor, que no te nos vayas, porque vamos a tener después un momento de diálogo, de idas y de venidas. Entonces, gracias otra vez, desde ahí, desde Italia, desde donde estarás. Ahí, muchas gracias. Y nosotros desde acá. Le vamos a dar la palabra ahora a Daniela. Es una maravilla que hoy día solamente estén ustedes hablando. Entonces, yo creo que ya es una señal positiva. Entonces, Daniela, tienes la palabra. Les recuerdo que estamos en este día del actuar, en el día de ver claves y caminos para el futuro. Daniela, Gracias, adelante. gracias Osvaldo, y gracias Mercedes de todo corazón por esta primera partecita que nos regalaste, que nos hizo como refrescar tantas cosas interiores, ¿no? Cuando comenzabas a hablar y empezabas a decirnos esto de la necesidad de contar historias, de nuevas narrativas, de proponer historias alternativas, enseguida me vino el texto de Emaús. Ellos fueron de camino contando una historia y contando sus propias historias. Y fueron de camino justamente recuperando sentido, devolviendo el sentido, abriendo el corazón a la esperanza en medio de la desesperanza. Los discípulos de Emaús ya hicieron la práctica de la sinodalidad, caminaron juntos, con nuevas narrativas, compartiendo la vida. Por eso, en esta tarde, a continuación de lo de Mercedes, se nos invitaba a abrirnos a una nueva vida consagrada a la luz de algunas certezas, los caminos de la ética y del cuidado y de la sinodalidad.
Mercedes, puse esta diapositiva porque nunca más pude olvidar cuando en junio del 2015, como presidenta en ese momento de la CLAR, abriste el Congreso de la Vida Consagrada y nos contaste que en un viajecito tuyo, no recuerdo bien si era del aeropuerto hacia tu casa, te encontraste con una propaganda de la telefonía Movistar, y esa propaganda decía: hagamos que las cosas sucedan. Cuando lo escuché, se me quedó grabado a fuego, y realmente desde ese momento nunca, pero nunca olvidé esta frase: hagamos que suceda. Es una frase inspiradora que anima personalmente mi caminar y que me hace vivir de intento en intento. Y en esta tarde justamente estamos intentando dar a luz los signos de un nuevo nacimiento. Por tanto, quiero llegar como enhebrando lo escuchado en las dos webinars anteriores, lo reflexionado en este espacio que la CLAR nos ha propiciado, y plasmar como una especie de ensayo de posibilidades. Entonces, lo que voy a hacer es elencar una especie de 10 principios o sentipensares que reúnen intuiciones, reafirman de algún modo las certezas, y estos sentipensares son los que debemos seguir cargando de sentido para finalmente tener la experiencia, pero por favor, vida religiosa, una real experiencia de que las cosas sucedan. Esto es lo que queremos. Hay una primera constatación en esta tarde que la llamo constatación dinámica. Y parte de este escrito: vamos caminando hacia el intento de una iglesia más sinodal. Es decir, una iglesia capaz de revisarse internamente para cambiar de ritmo, para cambiar su modo de caminar, que reconozca a los sujetos diversos que la interpelan hoy para avanzar más en sintonía con las mujeres y los hombres de nuestro tiempo y con los gritos, los clamores, los gemidos y las esperanzas de la realidad. Una iglesia que se organiza buscando un modo de gobierno más sinodal. ¿Qué queremos decir con esto? Más participativo, más colegial, de mayor comunión, y que establece criterios y estructuras nuevas, y que es capaz de incorporar la novedad que viene de la riqueza de la diversidad. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Lo diverso no es una amenaza, es una riqueza que me complementa, que me abre a nuevas posibilidades. Un segundo punto que quiero compartir es la exigencia reconfiguradora. Hoy por hoy necesitamos una secuencia, es urgente esta secuencia. No solo basta tener mentalmente la dimensión de lo sinodal. Escuchamos lo que es sinodalidad, estudiamos lo que es sinodalidad, leemos acerca de la sinodalidad, que por cierto brota, y esto es muy importante, de la misma constitución de la Iglesia. Ya lo decía Rafael Luciani. Es una comunión para la misión, y cuando la sinodalidad no puede vivirse, lo que se perjudica es la misión. Pero no basta con esta dimensión en cuanto a categoría mental. Es necesaria una estructura sinodal, es decir, organismos que canalicen dicha sinodalidad. Y más aún, es necesaria una praxis sinodal, es decir, un funcionamiento efectivo de esta sinodalidad tanto en lo ordinario, nuestra vida cotidiana, como en los momentos extraordinarios. Y cuando hablamos de momentos extraordinarios en la vida religiosa, estamos hablando de asambleas, de capítulos, de búsqueda comunitaria hacia la novedad.
hacia la escucha continua del espíritu. Esto es una secuencia urgente y necesaria. Para poder evaluar nuestro modo de caminar, necesitamos que de la dimensión sinodal bajemos a una estructura sinodal y a una praxis sinodal. Un tercer punto son verbos reconfiguradores, acompañantes de camino de nuestro Emaús cotidiano. Estos verbos están presentes en la primera tinaja que la CLAR ha regalado a la vida religiosa del continente. Vivir con sentido. Y Mercedes recién lo traía a la memoria de nuestro corazón. ¿Qué sentido tiene hoy nuestra vida religiosa?, nos decía Mercedes. Y nos invitaba a volver a las raíces, a volver a las fuentes, las que expresan nuestro sentido de vida. Por tanto, urge, hermanos, volver a lo esencial del seguimiento de Jesús, desde la vivencia de una espiritualidad integrada, para que desde esa experiencia dinamicemos la reconfiguración de nuestras instituciones. No sea que abrazados aún por grandes divisiones y dicotomías, sigamos sin lograr reconfigurarnos. Humanizar los procesos comunitarios y la formación, a la cual también hacía alusión Mercedes. Asumir la formación como dinámica permanente que nos dispone a vivir integralmente en condición de testigos, con conciencia de la vocación mística profética que nos abraza y como misioneros de la vida. Y otro verbo, el de continuar buscando sin cansancio una nueva forma de ser y realizar la misión en comunión con los laicos, no sin ellos, convirtiéndonos con ellos en familia carismática, no en auxiliares de emergencia frente a una situación que ya no podemos gobernar, entre comillas, o encauzar o disfrutar para una mayor novedad y horizonte amplio. Un cuarto punto es animarnos a la transversalidad del prefijo re. Tenemos que aprender a vivir en un estado permanente de reconfiguración. Esta palabra hace tiempo que acompaña la vida religiosa, pero les puedo asegurar, porque lo he escuchado, todavía da miedo. ¿Qué significa reconfigurarnos?, preguntamos. ¿Qué significa resignificar nuestra vida? ¿Cómo hasta ahora no hemos vivido dándole significado? Por lo tanto, urge volver a repensar, prefijo re, reorganizar, reconfigurar, renovar, resignificar, regenerar, como posibilidad de transformación, llamada y compromisos constantes. Estas palabras son hitos de un itinerario encarnatorio para la vida religiosa. Porque estamos en esta realidad, tenemos continuamente que darnos esta oportunidad de renovarnos y con ello renovarnos personalmente, renovar nuestras estructuras y volver a cargar de sentido, resignificar, entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos donde estamos, por qué decimos lo que decimos. Otro quinto punto es animarnos a pensar posibilidades, pero actuar lo posible. Tenemos que crear condiciones para actuar lo posible. Crear condiciones estructurales, comunitarias, formativas, apostólicas, administrativas, lo que toque todo el servicio de la autoridad. Todo este elenco de palabras, de principios, de categorías, de conceptos, tienen que estar visitadas de ahora en más por la sinodalidad y por la ética del cuidado. La sinodalidad y la ética del cuidado ciertamente son transversales a todas nuestras prácticas y tocan, por cierto,
la estructura, la vida comunitaria, los espacios formativos, porque esto nos tenemos que embeber de esta realidad sinodal y ética del cuidado desde los inicios de la formación, y no es en esta etapa no porque recién comenzamos, es desde los inicios, desde cuando ponemos el pie a caminar en el seguimiento de Jesús, porque desde allí hay que compenetrarse con esta visita de la sinodalidad y de la ética del cuidado. Estamos, por cierto, viviendo un tiempo de gracia, y este prefijo re se nos pone como compañeros de camino, y nos ritma la necesaria insistencia de algunos aspectos de nuestra vida que precisan hoy sí o sí ser revisitados. Y por esta dinámica que encierra el hecho solo de caminar, y caminar juntos. Este es un prefijo muy productivo para nuestra vida, y tenemos que emplearlo, no tenemos que tener miedo, porque el prefijo re justamente implica repetición, intensificación, y por algo lo necesitamos, y por algo durante tanto tiempo viene acompañando a la vida religiosa. Es como un motorcito ese prefijo re, un motorcito que nos empuja, es ese viento de cola que golpea nuestras espaldas y que nos hace realmente avanzar a una velocidad desconocida, inclusive sin tener muy claro el itinerario a la vista. Esta es la acción del Espíritu para la vida religiosa hoy. Hay un sexto punto que es la honradez con lo real. Y aquí quiero traer una experiencia que tuve leyendo a John Sobrino. Qué importante es dejarnos abrazar por lo real. Honradez con lo real, respetando justamente, como nos regala John Sobrino, la verdad de la realidad misma, en cuanto visión integral, no dualista de la vida espiritual. Esa misma realidad que está a nuestra vista y de la cual no podemos declararnos, como decía Mercedes, una vida religiosa profética desde un espacio de zona de confort, cómodamente sentadas. Esa misma realidad, con sus llamadas e invitaciones, hace presente el misterio de Dios mismo. Y de esta forma, como vida religiosa, respondiendo a esa realidad, a la realidad, se hace explícita o implícita la experiencia de Dios en la historia. Por tanto, hoy más que nunca tenemos que dejarnos abrazar por este principio de doble entrada, mirar de frente la realidad y dejarnos interpretar, confrontar, mirar por esta misma realidad. Y esto hacerlo desde el marco continuo del discernimiento, un discernimiento personal, un discernimiento comunitario, un discernimiento congregacional, donde hoy tenemos que estar, pero eso nos lo va a decir la misma realidad. Debemos honrar a la realidad, debemos tener honradez con lo real. Y por otro lado, hay un séptimo punto que es la proyectualidad con sentido. Esta innegociable relación. Hay innegociables o irrenunciables en nuestra vida de consagración que no podemos desatender. El irrenunciable seguimiento de Jesús como discípulas, discípulos, servidores. La irrenunciable espiritualidad encarnada en honradez con lo real. La irrenunciable vida comunitaria y la irrenunciable misión. Pero hay una irrenunciable relación entre el objeto y la meta. Tenemos hoy más que nunca que cultivar una renovada experiencia de Dios, desde el discernimiento, siempre como marco, que nos regale una conversión estructural del corazón, muy personal,
pero también una conversión pastoral de las estructuras, muy comunitario. Rafael lo insistió muchísimo en el conversatorio anterior. De nada vale una conversión del corazón si eso no toca las estructuras. Y nuestras estructuras claman y gritan por una conversión. Por tanto, es urgente releernos a la luz de las urgencias contemporáneas. ¿Y para qué esto? La meta, objetivo y meta, para vivir nuestra vocación hoy más que nunca, con gozo, con pasión, con coherencia, y responder proféticamente y con fidelidad a la realidad actual. Hay que honrar la realidad, porque esa realidad estuvo, está y estará abrazada por el Dios de la vida, pisada por el mismo Dios de la vida. Y hay otro punto, el 9º, que es el horizonte en clave I, a modo de indicadores, intentar que la sinodalidad nos muestre este abanico de posibilidades que tanto ya se repite, pero que no pueden quedar como palabras aisladas en nuestra experiencia cotidiana. Hay una invitación a vivir en clave intercongregacional, interinstitucional, intercultural, una vida religiosa inclusiva, itinerante, interreligiosa y ecuménica, e interligada con el cosmos. Hoy más que nunca, esta letrita I debe ser clave también transversal de nuestras prácticas. Ya no podemos vivir atrincherados defendiendo lo indefendible. Hoy tenemos que abrir este abanico que nos regala la sinodalidad y caminar con otros, con otras y con otro, y con toda la realidad, por eso interligados con el cosmos. Y un puntito más, que sería el 9º, es las dimensiones de la vida religiosa, también a modo de indicadores. Volver a pasar por el corazón, a sentir y pensar, a corazonar esta dimensión neumatológica, como tan lindo nos regala Cristo García Paredes en su libro Cómplices del Espíritu. Ser cómplices y obedientes, ob audire, escucha atenta de cada palabra, de esa realidad habitada por el Dios de la vida, cómplices y obedientes al Espíritu. Hoy más que nunca necesitamos desinstalarnos, romper las carcasas del miedo. Los cambios, por cierto, que son molestos, rompen las rutinas, las seguridades. Lo siempre realizado hasta ahora nos es muy cómodo, porque no hace falta pensar, no hace falta repensar, no hace falta ponerlo en crisis, no hace falta ponerlo en cuestión. Lo vivido seguramente hasta ahora nos confirma que aún, aunque ya tengamos el epitafio para ponerlo en su lápida, hasta hoy nos dio vida y nos dio seguridad. Y eso hay que romperlo. El miedo y la pereza al cambio se camuflan muy fácilmente, por lo tanto necesitamos del viento del espíritu, de esta complicidad. Necesitamos recuperar la dimensión utópica de un nuevo modelo comunitario que encuentre su topos, su lugar. Necesitamos de utopías para seguir alejándonos a la par que caminamos hacia el horizonte, nunca alcanzado, siempre en dinámica de camino. Y esto lo dice hermosamente Eduardo Galeano. El horizonte, ¿para qué sirve? Sirve para caminar. Las utopías, ¿para qué sirven? Sirven para caminar hacia un horizonte que cada vez se me aleja más. ¿Y esto para qué? Para no acomodarnos, para no estancarnos, para no dar pasos iguales a los que acabamos de dejar recientemente. La dimensión antropológica ya nombrada por Mercedes, que nos pone siempre del lado de lo humano. Y cuando nos inclinamos hacia lo humano, eso ya nos está humanizando. Perder buena parte de nuestra endogamia para abrirnos a una relación cada vez más dialógica,
con la sociedad en la cual la vida religiosa está inscripta. No pertenece a otra sociedad, es a esta, y en esta sociedad hay que caminar. La dimensión liminal. Llevamos en nuestros corazones la herencia de los márgenes liminales sellados con Jesús de Nazaret en Galilea. Y llevamos la llamada profética a ponernos del lado de los que buscan nuevas esperanzas. Sin embargo, no podremos dar una respuesta adecuada, al menos que nosotros, nosotras mismas, nos llenemos de una espiritualidad que pueda abrazar la llamada a la liminaridad con todos sus desafíos y paradojas. La liminaridad no significa en absoluto huida de la realidad humana o terrenal, todo lo contrario. Es su más auténtico sentido, en su más auténtico sentido, esta dimensión liminal significa abrazar a la realidad concreta y pensar como vida religiosa cuál es hoy nuestro lugar social. ¿Dónde tiene que estar hoy la vida religiosa extendiendo las estacas de su carpa para que todos, muchos, encuentren lugar? Y por último, esta dimensión regeneradora y autopoética, que la trabaja muy lindo González Díez en un último libro, El fenómeno comunitario de la vida religiosa. La vida consagrada en cuanto vida tiene estos resortes de regeneración. Y esta dimensión supone la interacción con el contexto, que me alimenta, que me retroalimenta, que me permite regenerarme. Supone interacción constante con la realidad, lectura de ida y vuelta con la realidad. Capacidad generativa debe tener la vida religiosa, ¿para qué? Lo decía ayer también Mari Carmen Bracamontes, que Dios está siempre dando a luz, generando la vida. Capacidad generativa de la comunidad como vida religiosa, ¿para qué? Para cuidar, para extender la vida, itinerario de respuesta al Dios de la vida que se hace presente en nuestra vida de comunidad, desvelando su misterio, participándonos de su propia vida, vinculándonos, favoreciendo la cultura del encuentro. Y por cierto, esta dimensión regeneradora y autopoética nos va a permitir también adentrarnos al encuentro de otras culturas, de otras mentalidades, de otras edades, que cuando se encuentran con nosotras ya, o nosotros, ya modifican nuestro modo de vivir. Tenemos que dejarnos modificar por lo diverso, por lo otro, por lo distinto. Y esto es muy importante, porque de esta manera va a surgir una nueva realidad. Y lo último es revisitarme y revisitarnos. Es una imperiosa y urgente tarea. Revisitar nuestra imagen de Dios, revisitar nuestras prácticas relacionales, revisitar nuestro lenguaje, revisitar nuestras formas de organizarnos y estructuras, revisitar nuestras pastorales, nuestros encuentros, nuestras asambleas, nuestros capítulos, nuestros estilos de servicio y autoridad. Porque no siempre cuando hablamos de ejemplo, reconfiguración, estamos entendiendo todos, tenemos, mejor dicho, que poner sobre la mesa qué estamos entendiendo cada uno, con cada palabra que la vida religiosa lleva en su haber, y que por lo visto no da pasos a veces de mucho avance. Entonces algo está pasando ahí, hay que hacer un clic a la hora de repensarnos, revisitarme, revisitar nuestro lenguaje, nuestras prácticas, nuestra imagen de Dios, etc. ¿Y todo esto para qué? Y vuelvo a la diapositiva que presenté segunda, a esta exigencia reconfiguradora, a esta necesaria secuencia. Me animo a hacer como un cuadro cuatripartita, uno por la dimensión sinodal,
otro por la estructura sinodal y el tercero por la praxis sinodal, como para ver qué luces nos puede dar, pero queda en nuestras manos el seguir pensándonos, revisitándonos y generando esta novedad que nos trae la sinodalidad y la ética del cuidado. La dimensión sinodal forma parte, por cierto, del proceso formativo permanente. Desde siempre, etapas de formación inicial, formación permanente, generar diálogos comunitarios, que está resonando en nuestro corazón con este principio de sinodalidad. La dimensión sinodal debe formar parte del proyecto institucional. Nuestro plan comunitario pastoral tiene que estar atravesado por el eje de la sinodalidad. Debe formar parte de nuestra espiritualidad, una espiritualidad encarnada e integral, desde ese dejar venir lo diverso que me desinstala y me pone en continuo diálogo y en continuo repensarme. Y por último, la dimensión sinodal debe formar parte de nuestro discernimiento, criterios de discernimiento personal, comunitario y congregacional, que nos vaya tomando el pulso, cómo estamos, dónde estamos o dónde debemos estar. La segunda diapositiva, que toca la estructura sinodal, esta estructura sinodal debe formar parte de del servicio de la autoridad y de la animación. Revisitar la palabra liderazgo, revisitar nuestras formas y estilos de gobierno, criterios de consulta, escucha, diálogo, participación, corresponsabilidad, análisis crítico, subsidiariedad y construcción de consensos. Todo esto tiene que estar como pensado para generar este caminar juntos hacia la novedad que hoy ya viene, que ya está con nosotros, con nosotras. La estructura sinodal forma parte de la organización institucional. Por lo tanto, la reestructura interna de la vida comunitaria debe ser siempre al servicio de la misión, acompañada por el diálogo del carisma con la realidad, que el carisma honre también lo real. Y adentrarnos a una espiritualidad de la restitución. Nuestras obras a veces vacías, al vicio, restituirlas a quien le pertenecen, a los pobres, a los que no tienen nada. También la estructura sinodal forma parte de los ensayos comunitarios. Si yo no empiezo a ensayar en casa, en mi pequeño laboratorio comunitario, no puedo creer que esto va a dar un viraje, un rumbo a nivel congregacional. Por tanto, tenemos que ser artesanas, artesanos de nuevos estilos sinodales comunitarios. Diálogo, escucha, construcción de consensos, corresponsabilidad, participación, subsidiariedad. Y formar parte en esta estructura, la estructura sinodal forma parte también de este ensanchar el espacio de nuestra tienda. Familia carismática, ya no nos podemos pensar como dos estamentos diversificados. Misión compartida, una vida religiosa que revisa el mapa de sus vinculaciones personales y congregacionales. Más que nunca hoy tenemos que conformarnos como familia carismática. Y por último, cuando hablamos de praxis sinodal, la praxis sinodal seguramente va a formar parte del diálogo con la realidad, una vida religiosa que se abre al compromiso ciudadano, participando en los espacios de construcción de una ciudadanía más participativa y humanizadora, una praxis sinodal que forma parte de nuestro lugar social liminal, una vida religiosa que sale más allá de sus obras, que abre sus instituciones a lo comunitario, que es comunitario a nivel cuerpo, sociedad, ¿no? Que se hace presente en los lugares de construcción de la alternativa social, de reivindicación y lucha por un mundo diferente.
La praxis sinodal forma parte de nuestras prioridades vitales. Una vida consagrada que recrea su identidad carismática y evangélica en el diálogo social y en la interacción por un mundo diferente. Y la praxis sinodal forma parte de criterios evaluativos. No podemos dar un paso, no podemos avanzar, no podemos caminar juntos sin criterios evaluativos que toman el pulso de nuestro andar. Criterios pautados desde la construcción comunitaria. Criterios que nos tienen que acompañar, no trienalmente, luego de 6 años de servicio en la animación. Nos tienen que acompañar en comunidad constantemente, en la vida de la región, en la vida de la provincia, pero pautarlos mensual, cada 6 meses, anualmente, porque de lo contrario no nos podemos tomar el pulso. Generalmente cada tanto nos tomamos la presión a ver cómo estamos. Y cuando no nos la tomamos, hay signos que nos dicen o me bajó o me subió. Entonces necesitamos más que nunca tener criterios de evaluación para ver cómo marcha esta dimensión sinodal, esta praxis sinodal y por sobre todo la estructura sinodal si está siendo puesta en ejercicio. Bueno, por aquí algunas impresiones y creo que ahora con Mercedes nos disponemos a abrir el diálogo y a seguir construyendo juntas y juntos. Muchas gracias, Daniela. Yo no me he tomado tiempo para presentarlas porque yo creo que son bien conocidas las dos. Entonces, ahora sí me voy a dar tiempo para presentarles las preguntas. Ya, ustedes las van a encontrar en el chat, de todos modos, aunque hay algunas que están dirigidas a alguna de ustedes. Entonces, si después de presentar estas preguntas, alguien más quiere hacer alguna otra, les pediré que después de que ellas respondan estas que ya han llegado por el chat, ustedes las puedan plantear. Aquí tenemos la primera, es de Gloria del Carmen Torres, y dice, para cualquiera de ustedes dos, ¿cómo vivir esta realidad desde la tercera y cuarta edad? Dice, es necesario fortalecer la esperanza, también el sentido de la vida religiosa en esta edad. Bueno, entonces, primer tema. Otro, Marcia Santos, dice, ¿cómo vivir esta realidad desde los medios de comunicación social, como la internet, aprendiendo a hablar el lenguaje de estos tiempos actuales? Por lo tanto, ¿cómo abrirnos a la interculturalidad poniendo sentido en lo esencial de la vida religiosa? Hasta ahí van dos. Después, una tercera dice, revisitar, ejemplos de revisitar nuestros capítulos. A ver, ¿qué se les ocurre? No los capítulos de nuestra vida, deben ser nuestros capítulos congregacionales, ¿no? Sí. Bueno, vamos. Ahora, la otra, ¿cómo romper el miedo a la seguridad y abrazar las realidades concretas? Ahora para Daniela, de Marcio. De Diego, para Daniela, de Diego Irarrázaval. Dice, sobre la propuesta RE, como tú subrayas, desde la juventud indignada y alegre, las últimas semanas en Perú y durante meses en Chile. ¿Cómo sería el RE en estas circunstancias? Está re arruinado aquello, ¿eh? Después, Hugo Otto dice, estas ponencias, bueno, las felicito, y dice, me parece que no lo mencionaron claramente, pero si todo hace relación a la no autorreferencialidad y sí a una comunidad en salida, más callejera. Y finalmente, Mirta Oblata dice, qué importante las dos ponencias. Muchas congregaciones estamos todavía trabajando la interculturalidad que conlleva mucho de apertura y aceptación. ¿Cómo conjugar todo esto con la intergeneracionalidad y las diferentes mentalidades para llegar a la sinodalidad? Hasta ahí.
Sí, danos un respiro, Osvaldo. No, yo también, yo mismo también. Adelante. Mercedes, abre tu micrófono. ¿Te doy el paso a vos que eres de la cuarta edad y yo de la tercera o al revés? ¿Cómo es esto? El micrófono, Mercedes. No, con respecto a esto de tercera y cuarta. Yo de la cuarta. Oh, bueno. No, creo que vamos ahí juntitas, pisándonos los talones. Creo que esto de la tercera y cuarta edad me parece que es la riqueza de lo intergeneracional que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Pero intentando también profundizar en el diálogo, quienes están abrazando ya más sabiduría de la vida, con mucha apertura de corazón, y quienes están generando camino sin apurar procesos tampoco, aunque a veces queremos que estos sueños también se hagan realidad, y en muchas ya nos vienen acompañando durante tanto tiempo, ¿no? Pero me parece que hay que ser muy creativos, porque hoy hay diferencias generacionales muy puntuales en la vida nuestra, ¿no? En lo cotidiano, lo vemos, a excepción de algunos casos, entonces creo que tenemos que ayudarnos mucho a esta mutua riqueza de lo intergeneracional, qué unos y qué otros, y cuáles son esos puntos de encuentro. Pero para esto hay que dialogar, hay que poner mucha palabra sobre la mesa. Yo es algo que siempre, al menos en mi comunidad de hermanas capuchinas, hemos insistido mucho, ¿no? Poner palabras sobre la mesa. ¿Qué estamos sintiendo con esto? ¿Qué estamos diciendo con aquello? Y esa mutua retroalimentación es la que nos da la riqueza de caminar juntas. De lo contrario, algunos van demasiado adelante y otros quedan rezagados. No sé, Mercedes, si algo más de esto. Sí. Sí, yo también estaba pensando cómo el diálogo pues es el que va creando el puente entre nosotros, un diálogo con respeto, con apertura, con una sincera apertura, ¿no? De querer aprender y dispuestos pues a dejarnos cambiar también desde la palabra de la otra persona, que puede suscitar en mí algo nuevo, hasta tal punto que hasta puede en un momento cambiar mi visión, y yo creo que eso es bueno. Yo estaba pensando cómo nuestras hermanas mayores, por ejemplo, nuestros hermanos mayores tienen una gran historia que contar, y que si queremos caminar hacia adelante como vida religiosa, a dar respuestas nuevas, es a partir también de una memoria que hay que escuchar y que nos enriquece muchísimo. A mí me impresiona cómo, aunque hay estas dificultades intergeneracionales, pero yo percibo que, por ejemplo, hermanas novicias junioras, cuando escuchan las narraciones de nuestras hermanas mayores, de cómo se inició la congregación, en el caso nuestro, ¿no? Que no tiene una historia, tienes ya su historia, pero todavía hay quienes vivieron los inicios y escuchan esas narraciones, se les apasiona el corazón, y como que pues hay deseos de seguir la historia. Y hace poco me encontré un hermano ya mayor que lo pusieron de ayudante en el noviciado para enseñar historia de la congregación. A mí se me hizo algo muy atinado, que creo que el escucharnos mutuamente, y también las hermanas mayores, propiciar espacios donde escuchen también la visión de los jóvenes, y por ahí se me ocurría en este momento, ¿no? En relación a esa inquietud. Después Mercedes se nos preguntaba cómo revisitar los capítulos, ¿no? Vos estás también en un lugar muy importante, colaborando justamente con la vida religiosa, y quizás entre las dos también podemos colaborar en esto, ¿no?
hay como una frase que viene acompañando en este tiempo de reflexión sinodal, que es que lo que viene primero es el pueblo de Dios. Y yo creo que a la hora de pensar en capítulos, lo que viene primero es la congregación. Entonces, la importancia me da de pensar de llevar al capítulo la escucha de todas, de romper como algunos esquemas a veces tan cerrados, tan secretosos, no sé cómo decirlo, ¿no? De tanto sigilo que en realidad estamos tratando el tema de todas en el capítulo, con una representatividad, por cierto. Y luego, cómo generar ese espacio profundo de diálogo, tan desinteresado, tan desapropiado, el corazón desapropiado de instancias de poder, de lugar, porque lo que se pone en juego también en este proceso sinodal justamente es la misión. Entonces, teniendo claro el hacia dónde la congregación, la comunidad quiere caminar, cómo vamos a colaborar, con qué personas que animen, que tengan como esa, no sé, esa disposición de corazón, no de estar en un lugar de relevancia, sino de empujar la vida de la comunidad para que esa misión pueda hacerse realidad, acontezca, ¿no? Entonces creo que se ponen en juego muchas cosas a veces en los capítulos de tinte personal, y creo que hay que hacer desde el planteo sinodal todo este caminito. En la experiencia del Sínodo de la Amazonía, justamente, se veía con claridad el aporte de todos, el discernimiento de algunos desde ese aporte de la pirámide invertida hasta tomar decisiones finales. Pero para eso después hay que ponerle cuerpo. Entonces, ¿quiénes podrán, desinteresados de las personas, que puedan empujar a que eso se haga realidad, ¿no? Me parece que por ahí podría llegar a ir algo. No sé, Mercedes, de tu escucha. Sí, ahorita que decías lo de la Amazonía del Sínodo, yo estaba en la ventana, en una de las ventanas del dicasterio, cuando iban saliendo de la Basílica de San Pedro hacia el aula Pablo VI, y fue para mí hermoso ver cómo era una salida de colores desordenada para los estilos, ¿no?, que tenemos a veces, no desordenada, sino era un desorden ordenado, un orden desordenado, no sé, era una alegría, era una variedad que hablaba de un pueblo de Dios que iba en camino, y el Papa en medio, el Papa entre la gente se veía un puntito blanco, pero medio confundido entre todos. Yo creo que fue un reflejo de sinodalidad, de lo que se quiere como vida, como iglesia, pueblo de Dios. Y yo pensaba cómo hay que revisitar nuestros capítulos desde los signos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué signos utilizamos en nuestros capítulos? ¿Cómo disponemos las mesas capitulares? ¿Cómo disponemos las mesas de reflexión? Todos esos signos parecen cosas muy externas, pero pueden ayudarnos porque expresan una manera de comprendernos en un capítulo. Lugares, mesas, disposiciones, ambientación. Y yo creo que también ir como con la primera consigna es escuchar lo que el Espíritu quiere de la congregación en ese momento. No es elegir al superior general o a la superior general, sí debe de ser elegir a la superior general, pero lo principal es escuchar lo que el Espíritu quiere, y entonces sí vamos a elegir a quien, porque de otra manera se puede llegar con predisposiciones, como tú decías al capítulo, que no nos dejan escuchar con la total apertura a lo que Dios quiere, por estar pensando en otros intereses que a veces pues son muy humanos, pero al mismo tiempo también frenan bastante la escucha. Sí, yo creo que lo que vos decís también adhiero completamente. Hay signos que marcan este deseo de un modo nuevo de revisitar los capítulos, ¿no? Y me parece que tenemos que animarnos a todo eso. Por cierto, en esta
con, no sé, la gran cantidad de los que estamos hoy presentes, muchos podrán tener esa experiencia, otros aún no, entonces sería también lindo como poder compartirlos y colaborar, ¿no? Y en algo más que nos preguntaban sobre el lenguaje virtual, no sé, hemos hecho una experiencia muy linda en este tiempo, también por cierto muy cansadora, pero es un lenguaje al cual ya no hay marcha atrás, ¿no? Me parece interesante también todo el esfuerzo que ha hecho la vida religiosa de adentrarse a este modo de conectarse, ¿no? Desde los aprendizajes, las hermanas mayores. Creo que esto también nos ha favorecido una mayor participación, un tiempo fuerte de reflexión, de adentrarnos a encontrarnos, a pensar juntos, y creo que por más que vuelvan otros modos presenciales también tan importantes a la hora de encontrarnos, de intercambiar, de mirarnos a los ojos, de expresarnos el afecto, que esto siga siendo complementario. Me parece como que no hay que dar marcha atrás, ¿no? Es más, también desde la CLAR nos estamos pensando desde esta posibilidad mixta de lo presencial y de lo virtual, como un camino que nos favorece y que favorece a una gran cantidad de vida religiosa, que si lo hubiéramos abordado desde otros parámetros, muchos de ustedes no hubieran podido estar presentes. Entonces me parece que es una realidad interesante y que nos va a ayudar también en este camino de seguir revisitándonos y repensando nuevas formas. Y ustedes, Mercedes, ahí también supongo que se moverán así. Sí, sí, así ha sido, estoy de acuerdo. Bueno, Daniela, tú tenías una pregunta de Diego Izarrázaval dirigida a ti. Te voy a pasar otra pregunta más y ya con eso cerramos. Y le voy a pasar una pregunta más. Me repites la de Diego porque no recuerdo. Ay, Diego, ¿dónde estás? Ahorita te la paso. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Te paso a ti las dos preguntas, Daniela, y después le paso una pregunta a Mercedes. Cada una responde y dice una palabrita final, ¿les parece? Sí, y después le damos la palabra a Mónica, que es quien tiene que cerrar este webinar. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, entonces, para Mercedes primero, ante esta situación, la actual que estamos viendo, hay muchas necesidades, dice. ¿Cómo dar respuesta al clamor de los pueblos si parece que en estos momentos todo se opone al clamor de los pueblos, ¿no? Esa es la pregunta. Y después arriba estaba Diego, que le preguntaba sobre, en estos tiempos de indignados en un lado y en otro, no sé si, a ver si lo pillo. De los jóvenes. Sí. Desde la juventud indignada y alegre, la de las últimas semanas en el Perú y durante meses en Chile, ¿cómo sería el re en estas circunstancias? Entonces, cada una preguntita y después una palabrita final. ¿Les parece? Sí. Bien. No, bueno, adelante, tienen la palabra. Sí, digo que la pregunta de Diego, ¿cómo sería el re en estas circunstancias? Re indignados, pero ¿en qué sentido, no? En el sentido de esta invitación constante que se nos hace a no cauterizar la conciencia. Es decir, la realidad hoy nos tiene que movilizar y nos tiene que poner también como vida religiosa indignada frente a tantas situaciones. A veces parece como que nos falta un empujecito más para poder experimentar lo que vive la realidad de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y hoy justamente muchos nos dan como ese espaldarazo, ese ejemplo. Pero si nada nos indigna hoy, significa que estamos muy acomodados, muy tranquilos y que nuestra conciencia está cauterizada.
y eso sí que es grave, ¿no? Entonces creo que a este debe ser de reindignación constante, y tenemos que invitarnos a esto, ¿no? A poder dar respuestas a las situaciones de hoy. Gracias, Daniela. Mercedes. Sí, bueno, se me hace difícil la pregunta cómo dar respuesta al clamor de los pueblos. Yo no sé si se trate de dar respuestas en el sentido así como muy explícito, sino por una parte creer en lo que ya estamos haciendo, y haciendo no me refiero solamente a lo material, sino a lo que estamos ya empeñando, a lo que estamos entregando, a lo que estamos generando con la cercanía, con el estar ahí donde están los clamores. Y creer que el acompañar los clamores, el clamar con el que clama, es una manera es como la manera de estar que tal vez nos toca como vida consagrada, y que tal vez también nosotros esperemos respuestas que no encontremos junto con el pueblo. O sea, me parece que ¿qué tanto clamo yo como vida consagrada junto con mi pueblo? ¿Qué tanto lo que decía ahorita Daniela, me indigna lo que le indigna a mi hermano, a mi hermana, a mi comunidad, ¿no? Y desde ahí estar y acompañar. Y juntos pues ir encontrando como el camino. No se me viene otra respuesta en este momento. Gracias. Daniela, tu palabrita de cierre, después Mercedes, y le damos la palabra final a Mónica. Es que no puedo ser incoherente del modo como comencé en esta tarde, ¿no? Mi palabra es, por favor, hagamos que suceda. Sí. Gracias. Mercedes. Mi palabrita sería la que no leí al final de la oración, que sería que en la medida que abarcamos más y más a la humanidad con el corazón, con nuestra presencia, cercanía, nos hacemos más capaces de abrazar lo concretito, lo cotidiano, lo pequeñito que traemos cada día entre manos, y que Dios nos ha confiado y nos sigue confiando con tanta esperanza, para continuar testimoniando el verdadero sentido de la vida humana. Eso diría. Gracias, Mercedes. Sí. Ahora le damos la palabra a Mónica, que nos va a ayudar a hacer el cierre de todo. Primero que todo, agradecemos a nuestra comisión de Nuevos Horizontes de Novedad, conformado por la hermana Cristina y también por Osvaldo. Agradecemos hoy a nuestros ponentes, que fue la hermana Daniela y la hermana Mercedes, por su aporte y riqueza brindados hoy pues para la vida consagrada. Lo que así nos queda de estos tres encuentros sería Emaús como esa clave de síntesis, porque la vida religiosa, al igual que el icono de Emaús, puede ser relato significativo. Y puede ser un relato significativo porque es un itinerario y se da de camino por la calle, en salida, al abierto. Y esa sinodalidad nos la enseña el mismo Dios, que es Jesús, que sale a nuestro paso en un espacio cualquiera de la vida cotidiana y de la creación. Él mismo nos enseña el cuidado, él mismo se acerca a caminar, sea en nuestros momentos de sueños como en nuestros momentos de crisis. Y él se acerca a nosotros a través de distintos lenguajes, no solamente a través de la palabra, sino que va a nuestro paso, camina en silencio, escucha, sabe entrar en diálogo, comparte espacios, comparte el pan. Desde ahí él nos invita o nos enseña a cambiar nuestras lógicas, nuestros sentipensares, y nos da una nueva hermenéutica, pero para que aprendamos a leer la realidad o lo que estamos viviendo desde la esperanza.
Entonces es el mismo que nos indica ver esos itinerarios que pueden tener distintos modos, distintas prácticas y distintas estructuras. Entonces hoy para nosotros importa todavía contar historias, ser místicos que caminan con sueños de esperanza, saber discernir desde la palabra, desde la realidad, pero también desde nuestros propios dones y carismas. Hoy, como ayer, es importante concretizar acciones de manera creativa y celebrar la vida volviendo a la comunidad. Entonces, nuestra invitación es hagamos que todo esto suceda, o lo que dice también en Jesús, vayan y hagan lo mismo, lo que hizo con el prójimo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por esta participación y los invitamos para nuestros nuevos encuentros, que será del 1 al 3 de diciembre, que está Vida Consagrada en los Pueblos Originarios, y el de Ecología Integral es el 4 de diciembre. Muchísimas gracias. Mónica, y permiso, Osvaldo y Cristina, quienes ayer lo escucharon, bueno, están libres, pero queremos también sumar una invitación, que son como pinceladas de buena noticia que tiene la CLAR. Una de ellas es animarse, quienes deseen, a suscribirse a la revista CLAR. Son 4 entregas en el año, tiene un costo de $35, y bueno, allí saben que encuentran a hermanos y hermanas que nos ayudan en este proceso de reflexión, y es una revista muy linda y muy valorada en la vida del continente y fuera también de América Latina. Y ya decirles que reserven del 13 al 15 de agosto del 2021 esta fecha en la agenda, porque esta pandemia nos ha obligado a migrar el congreso, que iba a ser en forma presencial en Medellín, Colombia, a un congreso virtual de Continental de Vida Religiosa, bajo el título Hacia una vida religiosa, intercongregacional, intercultural e itinerante. Y nos van a acompañar muy lindos hermanos: González Díez, el director de revista Vida Religiosa de España, la hermana Teresa Maya y la hermana, se me fue el papelito, de Argentina, de las Siervas del Espíritu Santo, sobre la temática de interculturalidad, para ayudarnos y animarnos en la reflexión. Y por la tarde van a haber 3 talleres rotativos, o sea que todos los que estemos en el Congreso van a tener posibilidad de estar en los 3 talleres sobre cuidado y protección de niñas, niños, adolescentes y adultos vulnerables, sobre justicia, paz e integridad de la creación, y sobre sinodalidad. Entonces es un congreso mañana tarde, y bien, con el deseo de que podamos animarnos también a estos nuevos caminos. Y por último, para descargar todo lo que ustedes tienen deseo, que ya vienen acompañando de las propuestas de CLAR, hay que entrar a la página www.clar.org, y donde dice formación online, hacer clic con el mouse, luego van deslizando la página hacia abajo hasta que encuentran el banner que a ustedes les interesa volver a refrescar o tener el material. Hacen clic en memoria documental y allí van a encontrar las oraciones, los videos y las presentaciones de quienes van acompañando los diversos procesos. Y si quieren ver los videos, tienen que entrar a YouTube, CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos, y allí se encuentran alojados todos los videos y los pueden ver cuando tengan tiempo, interés, y bien, aquí se encuentra todo. Así que muchas gracias por este momento de atención. Y gracias a la hermana Mercedes, que hoy nos ha acompañado desde Roma, trasnochando. Gracias. Queremos mucho, Mercedes. Gracias a ustedes. Queremos. Un regalo verlos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por estar en casa. Gracias.